Buenas tardes, estimados presentes. Gracias al comité por la invitación. Ahora les vamos a tocar un tema muy importante que quizás a veces sale o queda un poco desapercibido dentro de nuestra práctica diaria, dentro de los cuidados intensivos. Y es algo que ya está categorizado dentro de una lesión de la piel asociada a la dependencia, ¿no? Y es las lesiones por presión secundarias a un dispositivo médico, ¿no? Y como lo dice sus iniciales en inglés, el MDRIPI, ¿no? Como podrían encontrar muchos artículos con este nombre para que puedan evaluarlo y ver de qué estamos hablando. En esta presentación vamos a tener estos documentos de gestión, de estos consensos internacionales como base teórica. Ustedes lo pueden encontrar en todas las redes. Y vamos a iniciar diciendo, ¿no? ¿Qué nosotros sabemos o qué creemos que es las lesiones por presión secundarias de dispositivos médicos? Como bien lo dice acá, ¿no? Son el resultado de lesiones producidas por el uso de dispositivos que han sido diseñados para otros fines, como diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Como lo ven acá en la imagen. ¿Qué cosa pudo haber tenido acá este paciente que ha lesionado? Y esto ya es una lesión por presión, que quizás podría pasar desapercibido, pero ya está ahí. Esta lesión por presión va a ser resultante eh, a la presión del equipo y por lo tanto va a tener ese patrón, ¿no? Acá tenemos que seguramente ha sido una vía o quizás un dispositivo de medición de oximetría y acá está el cordón, ¿no? Porque ha apretado aquí y acá en las otras zonas, ¿no? Donde esta fijación ha estado demasiado apretada. Son frecuentes en las unidades de cuidados intensivos, se generan en todas las áreas, pero lamentablemente no son evidenciables, no se toman en cuenta, no son reportadas como un evento adverso, que es lo que son. Y en líneas generales, estas lesiones son consideradas como iatrogénicas porque son prevenibles y evitables al 100%. Mayor incidencia de estas lesiones son las de primera y segunda categoría, pero pueden evolucionar incluso a categorías mucho más graves, ya que en los tejidos donde generalmente ponemos estos dispositivos no hay tejido adiposo que podría prevenir o disminuir esa presión que se está generando. Por lo tanto, rápidamente alcanza unas presiones mayores de 20 milímetros de mercurio, que como sabemos son el límite máximo que tolera nuestros capilares para que se comiencen a formar estas lesiones, ¿no? Los estudios dicen que casi el 35% de las lesiones hospitalarias ocurren en pacientes con dispositivos médicos y que los pacientes tienen 2.4 más veces de desarrollar cualquier tipo de estas lesiones, ¿no? Son de etiología multifactorial. Acá en la imagen pueden ver que esta lesión es causada por una cinta de fijación de la traqueostomía, ¿no? Y va a depender de cosas importantísimas que tendríamos que tener en cuenta cuando se hacen los pedidos de estos dispositivos. Por ejemplo, algunos dispositivos son más rígidos que otros. ¿Qué estamos usando realmente para hacer la fijación? Pues en este caso de la traqueostomía, puede ser de los tubos, puede ser las fijaciones incluso de las vías periféricas que nosotros colocamos. ¿Cómo estamos haciendo la fijación? ¿No? Son difíciles de asegurarlos, fijarlos o adaptarlos. Por ejemplo, es más difícil fijar un catéter central en yugular que un catéter en subclavia, por eso siempre se recomienda la subclavia, ¿no? Difícil de removerlos o levantarlos sin hacer daño. Aquí hablamos mucho de lo que son eh, ¿cómo se llaman? Las fijaciones con pegamento, ¿no? O que puedan hacer daño al levantar la piel. La presión prolongada en el mismo sitio. Quizás necesitamos tener un dispositivo tipo una línea arterial por 5 días y en esos 5 días pues no se evidencia sangrado, entonces se mantiene con el presión transparente, pero ¿cómo se hizo la prevención? ¿No? Ahí tendríamos que ver mucho más la prevención, porque si no vamos a retirar y ha sido sujetado muy fuerte, cuando saquemos esa línea vamos a tener ahí una marca de donde estuvo, sobre todo la unión entre el catéter de línea arterial y el transductor de presión.
Además, la presencia de estos dispositivos alteran el microclima de nuestra piel, ¿no? Generan mayor calor y mayor humedad en la piel que está alrededor de estos sistemas. Fijaciones muy apretadas, como ya les dije, en cuidados intensivos, algo que es predominante son pacientes con climas, y esto va a generar mayor posibilidad de que se formen lesiones por presión y que usemos dispositivos de tamaños demasiado grandes o demasiado pequeños que no están de acuerdo al paciente que estamos manejando. Entonces, sabemos que los factores de riesgo para lesiones por presión en un paciente crítico son muchas. Como ven acá, los dispositivos médicos es una de ellas. Pero específicamente para lo que aumenta el riesgo de estas lesiones asociadas a los dispositivos en el paciente crítico son problemas como la sensibilidad. Tenemos muchos pacientes que quizás pierden la sensibilidad, tienen alguna enfermedad degenerativa o una enfermedad tipo Guillain-Barré y no sienten o están sedados, así que no hay sensibilidad. Ellos no se pueden quejar que hay algo que les molesta para cambiarle la posición. Entonces depende mucho de lo que el enfermero esté capacitado o esté vigilando a este paciente. La humedad bajo el dispositivo, ¿no? Sabemos que si se ve que hay rebosamiento en el punto de inserción o en algún espacio de las fijaciones, esta debería ser cambiada inmediatamente, porque puede generarse siempre humedad debajo del dispositivo. Pobre perfusión, si tenemos pacientes chocados, ¿no? Hematosos, esos pacientes van a tener más riesgo de hacer estas lesiones. Tolerancia tisular alterada, las pieles demasiado frágiles, los pacientes críticos se caracterizan por ese tipo de piel. Y un estatus nutricional pobre que también se asocia al estado crítico, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo hay para poder provocar esas lesiones? La presión, como ya sabemos, la presión que genera el equipo, el dispositivo médico sobre la piel. También puede ser fricción. Por ejemplo, si nosotros colocamos una vía periférica con una llave y cada que giramos la llave, hacemos que el dispositivo se mueva. Entonces hay fricción, ¿no? Del dispositivo sobre la piel. Y aparte la humedad, porque tener un dispositivo de un material diferente o no sensible a la piel, la piel va a generar mayor humedad por debajo de donde está colocado el dispositivo. Entonces sabemos que estas lesiones asociadas a los dispositivos tienen una incidencia del 10 al 15% de las lesiones por presión en las unidades de cuidados críticos y en general en todas las áreas hospitalizadas, ¿no? Miren, acá vemos una lesión, ¿por qué? Por fijación de una sonda nasogástrica, ¿no? Acá por la fijación del tubo, acá también en la mucosa, porque hay que entender que no solamente la lesión por presión va a ser sobre la piel, sino que también puede ser sobre mucosas. Nariz, labios, lenguas, encías, en el meato urinario, la mucosa gástrica, incluso si no hacemos la rotación interna de la sonda podría salir lesionada. Muñecas, codos, por la sujeción mecánica que generalmente colocamos a nuestros pacientes. En los dedos, básicamente, por la pulsoximetría que necesitamos colocarles también. Y en los brazos, a veces por el brazalete de presión, puede ser, como les decía, la vía arterial, puede ser por una vía periférica o alguna fijación que estemos usando, podría generar lesiones por presión en el paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadro donde nos explica más o menos, por ejemplo, si la localización en nariz, puede ser por algún dispositivo de oxigenoterapia, las ventilaciones invasivas, las sondas gástricas, en boca los tubos endotraqueales, en cuello las cánulas de traqueostomía, en meato urinario obviamente las sondas vesicales, que básicamente el 90% de pacientes críticos tiene sonda vesical colocada. Pueden haber lesiones en tórax y abdomen, ¿no? Como son los drenajes, incluso los electrodos de electrocardiograma que necesitamos para hacer un monitoreo continuo pueden generar estas lesiones por presión, aparte de lesiones tipo MARSI, ¿no? Y otras localizaciones, sobre todo por accesos vasculares, cuestiones mecánicas. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos preguntar, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas de prevención de este tipo de lesiones? Primeramente, lo que tenemos que hacer es reducir la intensidad de la duración de la presión. Es decir, si sabemos que
esa piel está edematosa, es una piel sensible, es una piel frágil. Entonces, pues tenemos que evitar que queden cables, que queden extensiones, que queden los equipos de venoclisis, los equipos de las buretas por debajo de la piel haciendo presión sobre el paciente, ¿no? Miren, acá es una vía periférica, su extensión, que seguramente ha sido fijada para este lado con mucha fuerza. Mejorar la tolerancia tisular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a ver. Disminuir la fricción, controlar el microclima que estábamos hablando hace un momento. ¿Y qué recomendaciones tenemos según los institutos internacionales, ¿no? Tipo la EPUAP o la NEOPUAP, que son europeos y norteamericanos, ¿no? Todos los que nos dan las bases de cómo tratar la lesión de expresión, ¿qué nos dicen? Dice que hay que inspeccionar la piel alrededor de los dispositivos diagnósticos y terapéuticos al menos 2 veces al día para buscar señales relacionadas a esta presión en el tejido. Es decir, hay que evaluar frecuentemente, cada 2 veces al día por lo menos, ¿no? Considero ser apósitos para la prevención. ¿Qué tipo de apósitos? Ahora vamos a verlo. Evite la presión directa sobre las prominencias óseas del cuerpo y sobre los dispositivos. A veces usamos férulas para fijar las líneas y que no se mueva. Hay que ver también qué presión estamos usando, cómo protegemos esa piel. Entonces, si decimos que reducir la intensidad y duración de la presión, podemos revisar 2 veces al día la piel, ¿no? Usar algunos tipos de apósito y otros equipos o otros materiales que podrían disminuir esta intensidad. Mejorar la tolerancia tisular. Bueno, acá en nuestro país tenemos Linovera como único ácido graso hiperhidrogenado, que es la recomendación internacional, ¿no? Aplicar ácido graso hiperhidrogenado, ya que tengamos, en las zonas de riesgo. Es decir, antes de, si yo voy a canalizar en un lado, primero tendría que proteger la parte que va a estar debajo. Por eso es que de la canalización, ¿no? Primero es elegir la vena, una vez que sé qué vena voy a hacer, voy a limpiar, preparar esa piel y recién canalizar. Igual, si tengo el brazalete, sé que ese brazalete va a generar presión. Entonces, ¿qué tengo que hacer previamente después de limpiar esa zona? Pues, generar o aplicar, si tenemos estos ácidos grasos hiperoxigenados, para que fortalezca esa función de barrera que tiene la piel, ¿no? Sobre todo el estrato córneo. ¿Qué más? Dice, en relación a disminuir la fricción y controlar el microclima, ¿qué es lo que nos recomiendan? Es los protectores cutáneos, ¿no? Los sprays tipo Cavilon y otros más que hay en el mercado. Ahí sí tenemos bastante cantidad de marcas que podemos tener a nuestra disposición, diferentes precios, y lo que tengamos en la institución es lo ideal usar. ¿Dónde vamos a aplicar esos protectores cutáneos? En esa zona donde vamos a tener colocado el dispositivo. ¿Por qué? Porque va a mejorar, a disminuir, va a controlar la fricción y también el microclima. Y eso va a evitar que se formen estas lesiones. Esta capa puede durar hasta 72 horas, ¿no? Pero obviamente tiene que ver qué fabricante y si es que tiene estudios que lo certifiquen. En la presión y al control del microclima se habla de los apósitos de espuma, ¿no? De los de poliuretano o las espumas con silicona que se podrían aplicar debajo de la piel para evitar que haya mucha presión, ¿no? Pueden ser los multicapa, de 3 capas, 4 capas, 5 capas, lo que tengamos. ¿Qué más tenemos que hacer para disminuir el riesgo? Hay que capacitar para aplicar el dispositivo correctamente, ¿no? Capacidad, es decir, el personal está capacitado en esto y también sabe las medidas de prevención, que es lo que estamos trabajando ahora. Capacidad del dispositivo de minimizar el daño, es decir, que busquemos los mejores dispositivos, ¿no? Tratemos de exigir que nos den dispositivos que no sean tan rígidos, porque mientras más rígido, más daño, sino que sean un poco más amigables con la piel. También depende del tamaño y la forma adecuada para el individuo, fijar con cintas apropiadas para que no se esté moviendo y haya fricción, rotar su posición, cambiar la posición. Por ejemplo, siempre se recomienda, ¿no? Estás con el procedimiento, comienza en el anular izquierdo, vas rotando al medio, al índice, luego al derecho, y eso debería hacerse cada 2 a 3 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente va a causar lesión por presión, también hasta puede causar quemaduras por los rayos infrarrojos que utiliza. Conocer las recomendaciones fabricantes sobre todos los dispositivos que nosotros estamos utilizando. Acá algunos ejemplos de cómo podríamos proteger, ¿no?
Por ejemplo, acá en relación al catéter urinario permanente, para evitar las lesiones en el meato, sobre todo en el varón, ¿no? En relación a la ventilación mecánica no invasiva, que últimamente no hacemos mucho, más estamos usando las cánulas de alto flujo, que también generan presión acá en la parte inferior de las narinas. Hay que limpiar la zona, como les decía, aplicar los ácidos grasos antes de colocar la interfase, un adhesivo, un apósito adhesivo de espuma de poliuretano, y si no tuviéramos esto, o de poliuretano o hidrocelular, podríamos usar los protectores cutáneos, y esos ácidos grasos tendríamos que renovarlos cada 4, 6 a 8 horas, ¿no? Nos recomienda esta guía, ¿no? Que también está en los libros que les he mencionado. Y para finalizar, acá les dejo un artículo, ¿no? Donde en el 2021 un grupo de enfermeras brasileras ven cómo están o qué tanto conocimiento tienen las colegas en su área, ¿no? Relacionadas a cómo prevenir las lesiones por presión por dispositivos médicos. Y se observa, ¿no? Que hay debilidades por enfermeras con respecto a identificar y a evaluar este tipo de lesiones, porque a veces lo damos por hecho de que va a ocurrir, de que no se puede evitar, y hemos visto que son 100% evitables. Y caracterizando la necesidad de instrumentalización de los profesionales, es decir, todos dicen, no, pero es que se le tiene que poner, claro, se le tiene que poner, pero tienes que ver la forma de disminuir el riesgo. Quizás por el estado del paciente, a pesar de todas las medidas profilácticas que has hecho, se van a generar, pero al menos no van a ser de un grado muy intenso que va a generar que se convierta en un riesgo para la salud de tu paciente. Y como saben, la mejor manera de curar cualquier lesión relacionada con la dependencia es evitar que aparezca, ¿no? Por eso es que es mejor prevenir que después estar curando, porque es más difícil curar, es más costoso también curar a prevenir. Y siempre les voy a decir, ¿no? Hay que parar las lesiones por presión, no solo en las unidades de cuidados intensivos, sino en todos los demás servicios de hospitalización, porque eso es sinónimo de calidad de cuidado enfermero, y eso también es cómo nos van a ver afuera, cómo nos va a ver. No podemos decir que un paciente que tenga una lesión fue algo normal. No es normal. Es algo que debemos evitar. Bueno, muchas gracias. Gracias por participar en este curso, por el 30 aniversario del Servicio de Cuidados Críticos. Les agradezco por la atención y es a la espera de sus preguntas.